Uno de los puntos principales en que se apoya la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han es el que se refiere a una distinción epocal. Nuestra época sería eminentemente positiva, en contraste con las épocas anteriores, ya sea bacteriológicas o virales, caracterizando las épocas sobre todo por las enfermedades que han predominado en cada una, y en que esta época es neuronal, la nuestra, y esta es una época neuronal positiva. No habría que entender esto en el sentido del positivismo, sino, podríamos decir, positiva, asertiva, incluso podríamos ocupar esa palabra para evitar una confusión al respecto. Y entonces, claro, como en esta positividad ya no hay enemigos que enfrentar, ¿no? En cierto modo el enemigo es uno mismo, ¿no? En términos de una autodemanda, en términos de que somos unos individuos atomizados, ¿no? Muy egocéntricos, ¿no? Que nos estamos sobreexplotando por todas las exigencias, y por lo mismo también esta época actual asertiva o positiva, ¿no? La sociedad actual la caracteriza también Han como una sociedad de rendimiento, y en esta sociedad de rendimiento justamente lo que se produce al final es el cansancio, pero el cansancio al modo de un agotamiento, ¿no? Porque hay que tener en cuenta siempre, ¿no es cierto?, de que al mismo tiempo para Han, ¿no?, el cansancio, pero al modo de un cansancio profundo y creativo que él toma principalmente de Peter Handke, ¿no?, es la salida a la situación actual, ¿no? De tal manera que se trata, por decirlo así, un contrapunto que hace Han entre agotamiento y cansancio, ¿no? Si vemos su pensamiento, ¿no?, en la dirección de una salida a este estado actual de las cosas. Al mismo tiempo que critica autores, y por supuesto que también toma algunas cosas de ellos como Espósito o Baudrillard, ¿no? Al mismo tiempo también entra aquí Foucault, y Foucault sobre todo por su presentación, por decirlo así, con apoyo principalmente diríamos en Vigilar y Castigar, ¿no?, pero también la microfísica del poder, ¿no?, como, qué sé yo, la historia de la locura o la historia de la sexualidad, ¿cierto? Cómo Foucault nos presenta una sociedad disciplinaria, ¿no? No sé, claro, Han va a plantear de que la actual sociedad no es disciplinaria, ¿no? Es una sociedad en que más bien lo que interviene en esta positividad no es el deber de una sociedad disciplinaria, va a decir en forma muy inteligente Han, ¿no?, el poder, pero el poder en el sentido no de como entendemos usualmente la palabra, sino el poder como el verbo auxiliar alemán, como estos textos están escritos en alemán, que es el Können. El Können, como el poder en el sentido de ser capaz, la capacidad, ¿no? Como usamos también la palabra en castellano, poder en ese sentido, ¿no? ¿Ya? El can en inglés, yes I can, ¿no? ¿Cierto? Esto que de alguna manera siempre constituye como un desafío en nuestra época, yes I can, ¿no? Ich kann, ¿no? ¿Cierto? Estoy capacitado, etcétera, ¿no? Ese poder como Können es más efectivo que el deber, ¿no? Y justamente va en la línea, como digo, de una positividad y no de una mera negatividad, ¿no? Entonces, claro, el punto muy agudo y que hace a este pensamiento muy atractivo, ¿no?, y muy revelador, porque nos permite entonces ir descubriendo qué nos pasa en definitiva, ¿no? Claro, lo que nos pasa, ¿no?, es que al final terminamos agotados, ¿eh? ¿Por qué? Porque somos nosotros los explotadores y al mismo tiempo los explotados, ¿no? Cada uno, ¿cierto?, consigo mismo, ¿no? Entonces, por eso este distanciamiento, ¿cierto?, de Foucault, ¿no?, por lo que respecta, ¿cierto?, a la sociedad disciplinaria. Pero luego viene otro distanciamiento que también es muy interesante, ¿no?, ¿cierto?, y que son
los autores que él necesita justamente citar, porque bueno, tienen el mérito que se adelantaron a todas estas materias que en cierto modo él está replanteando prácticamente bajo nuevos paradigmas, digamos, ¿no? Y entonces ahora entra en juego una autora, digamos, no tan lúcida, ¿cierto?, como Hannah Arendt, con su condición humana. La condición humana. Ante todo lo que asume, ¿cierto? Y ahí está fuertemente la influencia de Arendt sobre Hahn, ¿no? Lo que asume, ¿no?, es la idea de Arendt, ¿no?, ¿cierto?, de que, bueno, hemos llegado a habitar en una sociedad laboral, ese es el punto, y que tiene que ver directamente, ¿cierto?, con la sociedad del cansancio, ¿no? Solo que aquí entonces entran las diferencias, porque es muy explicable, ¿no?, que la edición alemana de la condición humana se haya presentado bajo el título Vita Activa, porque en realidad ese es el asunto que principalmente le preocupa, ¿cierto?, a Hannah Arendt, ¿no?, y al cual en cierto modo le diríamos le da la bienvenida, ¿no?, la sociedad activa. Lo que hay que tener en cuenta, bueno, la distinción fundamental que ella hace, ¿no?, ¿cierto?, entre, yo lo traduciría así, y ya voy a decir por qué, digamos, ¿no?, los términos alemanes correspondientes, entre actuar, que sería el Handel, ¿no?, ¿cierto?, y la sociedad activa, sobre todo en el sentido del actuar, ¿no?, el producir, que sería el Herstellen, que es como la operación que hacemos con máquinas, herramientas, instrumentos, ¿no?, ¿ya? La operación técnica, por decirlo así, ¿no?, el Herstellen, ¿no?, y el mero laborar, ¿no?, que sería, ¿no?, o sea, el trabajo como laborar, producir, ¿no?, o sea, el laborar sería el laborar físico. Y entonces, aquí viene la cuestión muy aguda de Hannah Arendt, ¿no?, ¿cierto?, de cómo justamente en nuestra sociedad evidentemente laboral el trabajo termina desvirtuado porque es un mero laboral, ¿no?, o a lo más un Herstellen, pero ha perdido sobre todo su dimensión de actuar, en que la acción, entre otros, es principalmente política, o sea, es una acción que está plena de sentido, qué tipo de sociedad queremos, en fin, qué proyectos tenemos, qué planes. En cambio, el que está realizando a nivel del laboral el mero trabajo físico, bueno, no tiene idea, ¿cierto? No, ¿no? Como agregaría un autor que también aborda este tema en sus fenómenos fundamentales en la existencia humana, que es Eugen Fink, ¿no?, justamente uno de esos fenómenos existenciales fundamentales del trabajo. Entonces, Fink va a plantear lo que es muy interesante, lo de la cadena laboral, ¿no? Entonces hay una cadena laboral que genera Entfremdung, alienación, porque el que está en esa cadena laboral no tiene idea, diríamos, a nivel de los que están en el actual, digamos, ¿no?, de qué es lo que está persiguiendo esa empresa, etcétera, ¿no? Incluso esa empresa en un nivel global, digamos, ¿no?, en la competencia internacional en la cual se encuentra, ¿no?, y cómo está teniendo que enfrentar, digamos, ¿no?, cuáles son las políticas, ¿no?, las políticas de, qué sé yo, de cada nación con las cuales se entra en relación, en fin, ¿no? O sea, está como en ese nivel justamente global. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todos estos aspectos del pensamiento de Arendt, ¿no?, bueno, uno podría prácticamente dar por descontado que Hahn los asume todos, ¿no? Los asimila, pero aquí vienen las diferencias, ¿no? Y es que si bien en Arendt, ¿no?, hay esta apuesta por la vita activa, pero en el sentido de esa genuina acción, de esa acción transformadora de mundo, esa acción que va cargada de sentido, y no de un mero Herstellen o de un mero laborar, digamos, ¿no?, que sería en alemán simplemente el Arbeiten, ¿no? Hahn va a plantear, ¿no?, de que la vida contemplativa, ¿cierto?, que caracterizó a la humanidad así por siglos y por milenios, ¿no?, ¿cierto?, y sobre todo en lo que se refiere a la era medieval, ¿no?, resulta que en la misma era medieval no era tan así, o sea que había una complementación bastante fuerte también con la vida activa, ¿no?, y aún incluso podríamos decir desde un punto de vista monacal, ¿ah?, porque aquí la cita es de Gregorio Magno,
este filósofo teólogo del siglo VI de la era cristiana y que llegó a ser papa. Tiene ese lema que es muy atractivo y que debería constituir una enseñanza, ¿cierto?, para la Iglesia hasta nuestros días, digamos, ¿no? ¿Cierto? O sea, hablando de sí mismo, ¿no?, que él es el servum servorum Dei, o sea, él es el servidor de los servidores de Dios. Una idea que por el lado político, ¿cierto?, y con otros alcances, además, en fin, no, que va a ser muy atractiva también, va a plantear nada menos que Federico II de Prusia, Federico el Grande, digamos, ¿no?, en el sentido de que él es el primer servidor del Estado, o sea, el rey es el primer servidor del Estado, el servicio social que le corresponde. Ideas que en nuestra época obviamente deberían ser como refrescadas y nos permitirían como una reorientación política. Bueno, entonces citando Byung-Chul Han a Gregorio Magno, claro, en Gregorio Magno se trata de una compensación, digamos, ¿no? En cierto modo una contemplación al servicio de la acción, pero de una acción que se tiene que estar siempre nutriendo también de la contemplación. Bueno, tal vez únicamente el matiz y quizás la crítica en este sentido de Han es un poco exagerada también a Arendt. Y al final tal vez son mucho más los puntos de encuentro que hay entre ambos que otra cosa. Todas estas precisiones interesan porque podríamos decir que el punto arquimédico del pensamiento de Byung-Chul Han, digamos, ¿no?, es que si hemos hablado de una salida a la sociedad del cansancio, etcétera, ¿no?, ¿cierto?, es que la salida es principalmente contemplativa, ¿no? ¿Ya? Algo que Han va a desarrollar también muy fuertemente en otra obra muy atractiva que tiene, que es Der Durst der Zeit, ¿no? ¿Ya? O sea, el aroma del tiempo, ¿no? ¿Ya? En que fuertemente con apoyo en Heidegger, ¿no?, y siendo también muy original al respecto, ¿no?, claro, Han va a considerar ahí de que el tiempo que vivimos en nuestra época, el tiempo de esta sociedad del cansancio, de esta que es una sociedad también del rendimiento, es un tiempo atomizado, ¿no?, que vamos saltando como de un instante a otro. Entonces, nos perdemos los intervalos, los intersticios, digamos, ¿no?, y que tendrían que ver con la duración, ¿no? Ahí uno, por supuesto, en este contexto, digamos, ¿no?, yo creo que hay que tener muy presente a Gaston Bergson, porque él es con su vitalismo, digamos, ¿no es cierto?, es el filósofo de una concepción del tiempo al modo de la duración y cómo la duración es justamente afín a la vida, a que crezca la vida, que se despliegue, que se desarrolle. Se trata de que la salida, ¿cierto?, para Han es principalmente contemplativa, ¿no?, y esa contemplación, bueno, él la va a ligar con ideas heideggerianas, entre otras, por ejemplo, como el aburrimiento, pero un genuino aburrimiento, ¿no?, y principalmente, digámoslo, como lo que nos permite como demorarnos, ¿no?, demorarnos en las cosas, la mora, la demora, ¿no?, ¿cierto?, y enfrentando el modo de concebir el tiempo en la actualidad, no como vorágine, ¿no?, ¿cierto?, como premura, ¿no? Y que en términos heideggerianos sería lo propio, ¿cierto?, de un pensar de tipo calculante, ¿no?, y no el pensar meditativo, ¿no? O sea, el meditativo, el besinnliches Denken en contraste con el Rechnen des Denken, el pensar calculante, y que le expone, ¿cierto?, en serenidad. Todas estas ideas naturalmente influyen, pero en forma poderosísima en Han, porque obviamente el principal referente en su pensamiento es Martin Heidegger, ante todo. Con respecto a Arendt, la cuestión es esa, digamos, ¿no?, y aquí sí que podríamos hablar de un verdadero distanciamiento con respecto a ella. Si para Arendt, de alguna manera, y también al modo de una salida, la salida es la vita activa, y eso tiene todas las justificaciones que se quieran dentro de su obra, me parece que está muy bien fundamentado, por todo lo que decíamos anteriormente. Para Han no, para Han la salida es más bien la vida contemplativa, y en ese sentido podríamos hablar también de una suerte de recuperación de la vida contemplativa que nos permita como estar en una cercanía de las cosas. Aquí es muy bello como en este contexto, ¿no?, ¿cierto?, a propósito del aburrimiento, por ejemplo, él cita
la obra El narrador de Walter Benjamin, ¿no? En que Walter Benjamin habla del aburrimiento como el pájaro del sueño. Y el aburrimiento entonces creativo, ¿no es cierto? Incluso a mí se me ocurre agregar así de forma personal, pero me parece que viene al caso esa bellísima canción de, así en el espacio latinoamericano, nuestro Silvio Rodríguez, que es cierto que se llama Melancolía, y como la melancolía, ¿no? Una canción que yo podría escuchar 1000 veces y nunca me voy a agotar, claro, él la presenta como creativa. Como creativa, como muy ligada a la creación artística, ¿no? Este aburrimiento, ¿cierto?, de Walter Benjamin, o también lo que él cita de Cézanne, del pintor, ¿no? ¿Cierto? Que, bueno, ¿cómo sería lo que se podía demorar en las cosas que Heidegger, por ejemplo, nos recuerda en algún momento, digamos, ¿no?, que pintó 1000 veces el Monte Santa Victoria, ¿no? Entonces, se fijan el demora, el estar ahí, ¿no? Como Cézanne llegaba a decir, digamos, ¿no?, de que él podía ver el olor de las cosas, lo que nos está recordando también Hahn, ¿no? Él podía ver el olor de las cosas. Y Merleau-Ponty, interpretando muchas de estas cosas de Cézanne, Merleau-Ponty, el fenomenólogo, ¿cierto?, va a hablar de, recogiendo esa idea de Cézanne, ¿no?, de que el paisaje cobra conciencia a través de él. El paisaje cobra conciencia a través de su propia pintura, ¿no? Entonces, todo eso yo lo encuentro bellísimo, como lo presenta Byung-Chul Han, digamos, y al modo de una salida de nuestra época, ¿no?, en que al final, digamos, no se trata de incluso lo que tiene que ver con el cansancio, pero ahora es un cansancio profundo, no el mero agotamiento, el cansancio profundo, que es a la vez, ¿cierto?, la salida, porque ese cansancio profundo es un cansancio creativo, es un cansancio, bueno, que justamente se presenta como una salida de la situación actual.